Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, yo muy bien y nos las vamos a pasar súper chévere porque hoy vamos a hablar de quizás el filósofo más famoso del siglo XX y es Jacques Derrida. Así que quédate hasta el final para que veas todas las nociones que él mostró a través de la deconstrucción. Derrida nació en el 30 y falleció en el 2004. Muy cercano, por cierto, de otro famosísimo pensador francés que me encanta, que es un sociólogo, ojalá podamos hacer un video sobre él pronto, que es Jean Baudrillard, que falleció en el 2007. Sobre Derrida, tenemos que decir que si pudiéramos definirlo en un solo término, evidentemente todos al unísono levantaríamos la mano y dijéramos deconstrucción. Es un término que toma Derrida de Heidegger, que es la destrucción. Cuando Derrida se refiere a la deconstrucción de una forma muy simplista, a lo que se está refiriendo no es a destruir, sino es a desfragmentar, descomponer, desestructurar. Esto es lo que, de una forma muy simplista, es la deconstrucción. Pero esto tiene muchísimas aristas y áreas para hablar de esto. De hecho, sobre la deconstrucción se pudieran hacer muchos videos y el video de hoy, ya que es el primero, trata de ser una especie de introducción con respecto al pensamiento de Jacques Derrida, que dicho sea de paso, fue el concepto por el cual yo estudié la filosofía. Me pasé de arquitectura a filosofía precisamente por el tema deconstructivo. Lo primero que hay que decir sobre Derrida es que él va a hacer una advertencia, va a hacer un recordatorio. Nos va a decir, los filósofos se han olvidado que la filosofía, el quehacer filosófico, se hace a través de la escritura. Todo lo que Derrida va a hacer es meterse en la escritura. Todo. Porque inclusive va a decir, y lo vamos a ver más adelante, nada hay fuera del texto. Y el texto, con el artículo él, evidentemente se refiere al mundo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema inicial que se plantea Derrida? Y es que va a decirnos en su texto canónico de la gramatología que no solo se han olvidado los filósofos de que se hace filosofía escribiendo, sino que además hay un logocentrismo, es decir, logos, palabra, centrismo, que es lo que está en el centro y es lo que articula y ordena todo. Él va a decir, no es la palabra la que ordena todo, sino va a ser la escritura. De hecho, ustedes pueden ver que en la historia hay una ruptura entre la prehistoria y la historia, y el eje fundamental de esta ruptura es la escritura. Es decir, los pueblos que pasaron de no escribir a escribir pasaron de ser prehistóricos a históricos inmediatamente. Derrida va a darle un peso demasiado grande acerca del cómo escribimos, acerca de la polifonía de la escritura y de la ambivalencia de los conceptos. Esto es sumamente importante. No hay tema sobre el que Derrida no haya escrito. Es un gran problema para Derrida el tema de la otredad, el problema del otro, que también se conoce con el problema de la alteridad. ¿Qué esperas? Suscríbete. Derrida va a mostrarnos de la gramatología que no solo hay un problema en esta fórmula del logos fonocentrismo, es decir, esta fórmula en que hablo, escucho y que subsidiariamente escribo. Derrida va a voltear todo eso y va a decir, porque antes de que sepas hablar, de una forma muy simple, ¿verdad? Antes de que sepas hablar, tienes que saber de gramática. Antes de que sepas hablar, tienes que saber la fórmula de la escritura para poder ordenar el pensamiento. Por esto va a decir, los filósofos se han olvidado que el quehacer filosófico no es a través de la palabra, sino es a través de la escritura, porque de hecho el gran pensador de Occidente, que fue Sócrates, no escribió absolutamente nada. El mayor copista de Sócrates fue Platón.
Quizás el subsidiario fue Xenofonte, pero si bien es cierto que Sócrates es el mayor pensador, el mayor filósofo, es Platón, y lo hace por la escritura, por los textos. Cuando él se va a meter en este problema del texto, y que en última instancia la deconstrucción no es ningún método, que esto es lo importante que hay que recalcar, no es un método, no es una receta, es una actitud filosófica de interpretación de los textos. ¿Okay? Por eso es que es una hermenéutica, es decir, del arte de la interpretación. Cuando él va a meterse en el problema del texto, va a decir, el problema que nosotros creemos que hay en un texto es que hay adentros, afuera, ideas principales, ideas secundarias, inclusive como nos los dieron en el colegio, en la escuela, en el colegio, cuando agarrábamos un texto, pues las preguntas del examen eran quiénes son los personajes principales, los personajes secundarios, cuál es la idea principal del texto, y Derrida va a decirnos esto no es así. Él va a decir inclusive, o nos va a mostrar, que esta jerarquía dual hay que desecharla. Por eso es que Derrida va por todo, con todo se mete y no va a dejar absolutamente nada. Todo lo va a dejar en ruinas y lo que va a mostrar son los fantasmas, los espectros del pensamiento, los espectros de la filosofía. Un texto no tiene una sola voz. Un texto se compone, o un libro se compone de múltiples textos que se entraman y que además la forma como está escrita, hay conceptos que son ambivalentes. Y esto es sumamente interesante porque además Derrida creó un montón de neologismos, un montón de palabras nuevas que solamente se usan en la filosofía y en la filosofía de él, para mostrarnos esta ambivalencia, esta dualidad al mismo tiempo que quiere significar una palabra o una frase. Esto lo vemos muy típico en él, en el uso de los paréntesis para poder designar algo que está diciéndose o escribiéndose y que significa dos cosas al mismo tiempo. Y esto es lo que Derrida va a mostrar constantemente. Un ejemplo que se me viene ahorita es un capítulo de Estados Canallas donde se titula o está escrito como el canalla que estoy siendo y también el canalla que estoy siguiendo, con el uso de los paréntesis. No se puede leer una sin la otra, no se puede excluir, sino que hay que incluir la ambivalencia, hay que incluir la otra forma de lectura acerca de esta frase. Cuando vemos el tema de nada hay fuera del texto, es muy interesante porque lo que nos está mostrando es que el mundo está hecho por lenguaje y que todo además está contenido en este lenguaje y que está atravesado por la gramática. Si tú no usas la gramática, evidentemente vas a ser inentendible. Nadie te va a entender si no formulas a través de las reglas, que es casi una dictadura, a través de las reglas de la normativa gramatical. ¿Por qué? Porque si tú inviertes las fórmulas gramaticales, simplemente nadie te podría entender bien. Entonces, nada hay fuera del texto porque lo que nos está mostrando Derrida es que todo, en última instancia, el mundo está hecho por la escritura. Él va a desmitificar esta idea del logocentrismo, esta idea del fonocentrismo, como si fuese una fórmula, que la tradición primero se hace oral, luego se hace a nivel escrita. Esto, Derrida va a decir, no solo está equivocado, sino que es a la inversa. Primero escribimos, luego hablamos, luego enseñamos. Tanto es así que todos los filósofos de la historia pues son preservadas sus ideas por los textos que escribieron. El único que no escribió textos en la filosofía fue Sócrates, pero tuvo al copista de Platón que hizo muy diligentemente su trabajo y nos trajo hasta el día de hoy muchas de las ideas, porque se han perdido otras, de las ideas de Sócrates. Incluso vamos a ver cómo Derrida en el tratamiento de los textos va a decir
que hay suplementos, hay grietas en el texto, donde te va a mostrar las fricciones entre textos, entre conceptos, donde se va a formar todo este entramado de ideas, de contextos, de ambivalencias, de, en última instancia, una polifonía dentro de un libro o dentro de un relato. Y la gran apuesta que está haciendo Derrida es decirnos, tenemos 25 siglos haciendo filosofía y el problema es que nos encajamos en una jerarquía conceptual dual o una jerarquía conceptual que no nos sirve y que la filosofía se terminará perdiendo, porque no hay adentro y afuera, no hay márgenes, fronteras en la filosofía. Un ejemplo básico con respecto a esto puede ser el tema del alma y el cuerpo. Por esa frontera entre una y la otra, o esa frontera, ese margen entre las dos, realmente es muy difusa para poder encapsularlas y ponerlas como si estuviesen absolutamente separadas. Por eso es que Derrida, al ejemplo este simplista que estoy colocando, nos va a decir, tenemos que anular, tenemos que desechar esta forma de hacer filosofía con esta jerarquía. Esto hay que anularlo y hay que deconstruir toda la historia del pensamiento y encontrar una nueva forma de hacer filosofía.